Mientras los repartidores subían el último sofá de cuero italiano por las escaleras, escuché la voz de Berenice resonando por toda la sala como si estuviera anunciando una victoria. «Ah, mira, ahí está la suegra. Ella va a pagar. Tiene dinero de sobra, ¿verdad, Dayana?» Todos los ojos se clavaron en mí. Los dos hombres de la empresa de muebles se detuvieron en seco, mirándome con esa mezcla de curiosidad y pena que solo los extraños pueden tener cuando presencian la humillación ajena. Mi hijo Fernando estaba parado junto a la ventana, con las manos en los bolsillos, estudiando el piso como si fuera la cosa más fascinante del mundo. Sentí que algo dentro de mí se partía en dos, pero mantuve la calma. «Entonces era para esta visita que me invitaste, Fernando». Mi voz salió más serena de lo que esperaba, casi fría. Él no respondió. Solo desvió la mirada hacia el jardín. Berenice soltó una risita nerviosa y continuó dando instrucciones sobre dónde colocar la mesa de centro de mármol. $45,000 en muebles. Y yo, aparentemente, era la patrocinadora sorpresa de su sueño decorativo. Pero lo que hice en las siguientes horas hizo que ambos gritaran de terror. Porque hay cosas peores que un portazo o un grito. Hay silencios que derrumban imperios. Durante 20 años trabajé como costurera en un taller del centro, levantándome a las 5 de la mañana para alcanzar el primer autobús. Mis manos conocen cada puntada, cada tipo de tela, cada forma de arreglar lo que otros consideran perdido. Cuando enviudé y Fernando tenía apenas 7 años, decidí que mi hijo tendría todo lo que yo nunca tuve. Educación. Oportunidades. Dignidad. Recuerdo las noches en que él dormía y yo seguía con la máquina de coser encendida, terminando vestidos de novia para clientas que nunca supieron cuántas lágrimas de cansancio cayeron sobre esas telas color marfil. Cada puntada era una promesa. Cada vestido terminado era un mes más de colegio privado para Fernando. Nunca me quejé. Nunca le hice sentir que era una carga. Al contrario, él era mi motor, mi razón para levantarme cuando el cuerpo pedía rendirse. Fernando creció siendo un niño dulce, de esos que te abrazaban sin que se lo pidieras. En las tardes, cuando regresaba de la escuela, se sentaba a mi lado en el pequeño taller que improvisé en la sala de nuestra casa y me contaba sobre sus clases, sus amigos, sus sueños. «Algún día voy a comprarte una casa grande, mamá, con jardín y todo, para que no tengas que trabajar más». Yo le acariciaba el cabello y le decía que ya tenía todo lo que necesitaba. Y era verdad. Esos momentos, con el sonido de la máquina de coser de fondo y su voz llenando la habitación, eran mi riqueza. Cuando terminó la universidad, conseguí un préstamo para ayudarlo con su primer negocio. Una pequeña empresa de diseño gráfico. Me pagó cada centavo, eso debo reconocerlo. Pero más que el dinero, lo que yo buscaba era mantener vivo ese vínculo, esa complicidad que habíamos construido en los años difíciles. Todo cambió cuando conoció a Berenice. No voy a decir que la odié desde el principio, porque sería mentira. Al inicio me pareció una mujer segura de sí misma, moderna, con esa energía de quien ha crecido sin conocer la escasez. Venía de una familia acomodada, eso era evidente en cada gesto, en cada comentario casual sobre viajes y restaurantes que para mí eran solo nombres en revistas. Fernando estaba deslumbrado. La miraba como si ella fuera la solución a todos los vacíos que ni siquiera sabía que tenía. Y yo, como toda madre que ve a su hijo enamorado, traté de alegrarme por él. Traté de construir un puente con ella. Le regalé un mantel bordado a mano para su primera casa juntos. Berenice lo miró con esa sonrisa educada que significa gracias, pero esto irá directo a una caja en el sótano y dijo que era muy artesanal. No sé por qué esa palabra me dolió tanto. Artesanal. Como si mis manos, que habían sostenido a mi hijo durante 20 años, produjeran cosas inferiores. Con el tiempo, las invitaciones a su casa se volvieron escasas. Cuando iba, notaba cómo Berenice reorganizaba los cojines del sofá después de que yo me levantaba, como si mi presencia dejara una marca indeseable. Fernando comenzó a visitarme menos. Siempre tenía una excusa: trabajo, cansancio, compromisos sociales. Yo entendía. O al menos eso me decía a mí misma. Tiene su propia vida ahora. Es normal. Así debe ser. Pero en el fondo, en ese lugar donde guardamos las verdades que duelen demasiado para ser dichas en voz alta, sabía que me estaba perdiendo a mi hijo. No a la muerte ni a la distancia geográfica, sino a algo peor,
a la indiferencia disfrazada de amor. Las llamadas se volvieron más cortas. Las visitas, más esporádicas. Y cuando yo llamaba, siempre era Berenice quien contestaba con un "está ocupado", "te llama luego", que nunca se materializaba. Pero yo seguía esperando. Seguía creyendo que en algún momento él recordaría. Que volvería a ser ese niño que se sentaba a mi lado y me contaba sus sueños. Que algún día me miraría y diría "gracias, mamá, por todo". Guardé esa esperanza como quien guarda una joya antigua, sacándola de vez en cuando para recordar que todavía brillaba. Hasta que llegó esa llamada. Fernando, con voz animada, invitándome a almorzar en su casa. "Hace mucho que no te veo, mamá. Ven el sábado. Berenice va a cocinar algo especial". Mi corazón saltó. Pensé que finalmente había llegado ese momento. El reconocimiento. La reconciliación. La familia que siempre soñé. Me pasé toda la semana preparándome. Compré un regalo, un juego de copas de cristal que vi en una tienda y que supe que les gustaría. Me arreglé el cabello. Elegí mi mejor vestido, uno color vino que había cosido yo misma años atrás y que siempre me hacía sentir digna. Incluso me permití imaginar la escena, los tres sentados en la mesa, conversando, riendo, siendo familia otra vez. Cuando llegué ese sábado, la puerta estaba entreabierta. Entré llamando suavemente. "¿Fernando? Berenice". Nadie respondió, pero escuché voces y ruido de movimiento en la sala. Caminé hacia allá y fue entonces cuando vi la escena que cambiaría todo. La sala estaba llena de muebles nuevos, todavía con etiquetas y plásticos protectores. Dos hombres uniformados montaban un sofá enorme. Berenice estaba en el centro, como una directora de orquesta, señalando dónde debía ir cada pieza. Fernando estaba ahí, observando en silencio. Y cuando Berenice me vio, su rostro se iluminó. Pero no con alegría. Con algo peor. Con oportunidad. "Ah, perfecto. Justo a tiempo, Dayana". Berenice caminó hacia mí con esa sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos. "Mira todo lo que conseguimos. ¿No es hermoso? Este sofá es importado, de una tienda exclusiva en el centro. Y esa mesa de centro es de mármol travertino auténtico. Fernando y yo llevábamos meses soñando con redecorar toda la sala". Asentí, todavía procesando la escena, buscando en su entusiasmo algún rastro de la comida especial que supuestamente me esperaba. No había ningún olor a cocina. Ninguna mesa puesta. Solo muebles y más muebles siendo acomodados por extraños que evitaban mi mirada. "Es muy bonito", logré decir, sintiendo como el peso del regalo en mis manos se volvía cada vez más absurdo. Copas de cristal. Como si ellos necesitaran algo de mí. Berenice siguió hablando sin parar, enumerando precios, marcas, diseñadores. Cada palabra era un recordatorio de que yo no pertenecía a ese mundo. $45,000 en total. Pero vale cada centavo, ¿verdad, mi amor? Le lanzó una mirada a Fernando, quien asintió sin mucha convicción. Fue entonces cuando uno de los repartidores, un hombre mayor de bigote canoso, preguntó lo inevitable. ¿Quién va a firmar el recibo de entrega? Y necesitamos el comprobante de pago para cerrar la orden. El silencio que siguió duró apenas 3 segundos, pero se sintió como una eternidad. Vi cómo Berenice intercambiaba una mirada rápida con Fernando. Él abrió la boca como para decir algo, pero ella fue más rápida. «Ah, mira a la suegra ahí. Ella va a pagar. Tiene dinero de sobra». Lo dijo con tanta naturalidad, con tanta seguridad, como si fuera lo más obvio del mundo. Como si yo hubiera estado al tanto de este plan desde el principio. Los repartidores me miraron. El más joven parecía incómodo, el mayor simplemente esperaba instrucciones. Fernando seguía sin decir nada, con la vista clavada en algún punto indefinido del suelo. Y yo, Dayana, la mujer que había trabajado 20 años sin descanso para que su hijo tuviera una vida mejor, me quedé ahí parada, sosteniendo un regalo envuelto en papel brillante, sintiendo como el mundo se detenía a mi alrededor. «Perdón». Mi voz salió más baja de lo que pretendía. Berenice se rió, esa risita nerviosa que la gente usa cuando sabe que está cruzando una línea pero decide hacerlo de todos modos. «Ay, Dayana, no te hagas la sorprendida. Fernando me contó que tienes ahorros, que guardaste el dinero de la herencia de tu esposo.
Y nosotros realmente necesitábamos estos muebles. Los viejos ya estaban horribles. Además, eres su madre. ¿Qué madre no ayudaría a su hijo a tener una casa bonita? Sentí como algo se rompía dentro de mí. No con estruendo, sino con un chasquido silencioso, como cuando se parte una rama seca. Miré a Fernando. Realmente lo miré, buscando en sus ojos al niño que solía abrazarme, al joven que prometió cuidarme cuando yo ya no pudiera trabajar. Pero lo único que encontré fue cobardía. Él desvió la mirada hacia la ventana, hacia el jardín que tanto le gustaba a Berenice, hacia cualquier lugar que no fuera mi rostro. Entonces era para esta visita que me invitaste, Fernando. Esta vez mi voz salió firme, casi fría. No hubo respuesta. Solo el sonido de los repartidores moviendo muebles y el tic-tac distante de un reloj en la pared. Berenice intentó suavizar la situación con su tono más meloso. Ay, suegra, no lo tomes a mal. Es solo que pensamos que te gustaría contribuir. Después de todo, algún día todo esto será para tus nietos, ¿no? Nietos que ni siquiera existían aún, pero que ella ya usaba como moneda de cambio emocional. El repartidor mayor carraspeó, claramente incómodo. Señora, necesitamos resolver esto. Tenemos otras entregas pendientes. Berenice me extendió una carpeta con papeles. Aquí está todo. Solo tienes que firmar y hacer la transferencia. Fernando te puede dar los datos de la cuenta. Tomé la carpeta. La abrí. Vi los números. $45,000 divididos en facturas detalladas. Sofás, mesas, lámparas de diseñador, alfombras persas. Un catálogo completo de lujos que ellos habían elegido sin consultarme, asumiendo que yo pagaría porque, después de todo, ¿qué más iba a hacer con mi dinero? ¿Qué más propósito podía tener mi vida sino servirles? Cerré la carpeta lentamente. Mis manos no temblaban. Eso me sorprendió. Siempre había imaginado que en un momento así me quebraría, que las lágrimas vendrían sin control, que gritaría o suplicaría. Pero no. Lo que sentí fue una calma extraña, casi antinatural. Como si algo en mí se hubiera apagado, o quizás encendido, no estoy segura. Entiendo, dije finalmente. Berenice sonrió, creyendo que había ganado. Sabía que lo entenderías. Eres una mujer razonable. Razonable. Esa palabra rebotó en mi cabeza. Toda mi vida había sido razonable. Razonable al aceptar turnos dobles. Razonable al renunciar a mis propios sueños. Razonable al fingir que no me dolían las ausencias, los olvidos, el desprecio disfrazado de familiaridad. ¿Dónde firmo?, pregunté. El repartidor mayor me señaló una línea al final del documento. Tomé el bolígrafo que me ofreció Berenice. Lo sostuve sobre el papel durante unos segundos que parecieron horas. En mi mente pasaron imágenes en ráfaga. Fernando niño, durmiendo mientras yo cosía hasta la madrugada. Fernando adolescente, abrazándome después de graduarse. Fernando adulto, evitando mi mirada en su propia sala. Y entonces pensé en algo que nunca me había permitido pensar. ¿Por qué siempre tengo que ser yo la que cede? ¿Por qué mi amor debe medirse en sacrificios mientras el de ellos se mide en conveniencia? Podía firmar ese papel. Podía transferir el dinero. Podía seguir siendo la madre razonable, la suegra generosa, la mujer que se deja usar porque tiene miedo de quedarse sola. O podía hacer algo diferente. Algo que nunca había hecho en 62 años de vida. Elegirme a mí misma. Devolví el bolígrafo sin firmar. No. La palabra salió simple, sin adornos, sin explicaciones. Berenice parpadeó, confundida. ¿Cómo que no? Miré a Fernando directamente, obligándolo a sostener mi mirada aunque quisiera escapar. No voy a pagar por muebles que no elegí, para una casa donde claramente no soy bienvenida, invitada bajo engaños. Su rostro se puso pálido. Berenice dejó escapar una risa incómoda, de esas que suenan más a defensa que a genuino humor. Dayana, no seas dramática. Claro que eres bienvenida. Eres la madre de Fernando. Esto es solo un malentendido. Pero yo ya no estaba escuchando sus palabras. Estaba escuchando el silencio de mi hijo. Ese silencio ensordecedor que gritaba más que 1000 palabras. Él seguía ahí, parado como una estatua, sin defenderme, sin intervenir,
sin hacer absolutamente nada más que desear estar en otro lugar. El repartidor mayor volvió a carraspear. Señoras, de verdad necesitamos resolver esto. Si no hay confirmación de pago, tendremos que llevarnos los muebles de vuelta. Berenice se giró hacia él con brusquedad. Esperen afuera. Esto es un asunto familiar. Los dos hombres intercambiaron miradas y salieron hacia el jardín delantero, claramente aliviados de escapar de la tensión que saturaba el ambiente. En cuanto la puerta se cerró, Berenice dejó caer la máscara de amabilidad. Su voz se volvió filosa, cortante. No puedes hacernos esto. Ya firmamos el contrato con la tienda. Nos van a cobrar una penalización enorme si devolvemos todo. La miré sin parpadear. Entonces quizás debieron consultarme antes de asumir que yo pagaría su capricho de $45,000. Fernando finalmente habló. Su voz sonaba cansada, derrotada. Mamá, por favor, no compliques las cosas. Sabes que tenemos muchos gastos. El negocio está pasando por un momento difícil y... Me reí. Fue una risa corta, seca, sin alegría. ¿El negocio está mal? ¿El mismo negocio para el que yo te presté $15,000 hace 3 años? ¿Los mismos 15,000 que según tú ya habías recuperado? Vi cómo tragaba saliva. Berenice intervino rápidamente. Eso es diferente. Aquello fue una inversión en el futuro de tu hijo. Esto es solo ayudarnos a tener una casa digna. Digna. Otra palabra que me golpeó como una bofetada. Miré alrededor de esa sala espaciosa, con sus ventanales amplios, su techo alto, su cocina integrada de acero inoxidable visible al fondo. Pensé en mi pequeño apartamento de 2 habitaciones en el barrio obrero, donde el techo tenía manchas de humedad que nunca pude reparar completamente, donde la máquina de coser ocupaba la mitad de la sala. Y pensé en todas las veces que había considerado ese lugar indigno, no lo suficientemente bueno, mientras trabajaba hasta la extenuación para que Fernando pudiera tener más. Pero ahora, parada en medio de su sala de revista, me di cuenta de algo. Mi hogar, con todas sus imperfecciones, tenía algo que este lugar jamás tendría: honestidad. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Fernando? Mi voz se quebró ligeramente, pero continué. No es el dinero. No son los muebles. Es que me invitaste con mentiras. Me hiciste creer que querías verme, que extrañabas a tu madre, cuando en realidad solo necesitabas mi cartera. Él abrió la boca para protestar, pero lo detuve con un gesto de mi mano. No. Ya escuché suficiente. O mejor dicho, escuché suficiente silencio. Me dirigí hacia la puerta, con el regalo todavía en mis manos. Berenice me bloqueó el paso. No puedes irte así. Tenemos que resolver esto. Esos hombres están esperando afuera. La rodeé sin tocarla. Entonces resuélvanlo ustedes. Son adultos. Encontrarán la manera. Abrí la puerta y salí al jardín delantero. Los 2 repartidores estaban junto a su camión, fumando cigarrillos y conversando en voz baja. Al verme, apagaron los cigarrillos rápidamente. Señora, dijo el mayor, ya está todo arreglado. Negué con la cabeza. No voy a pagar por esa mercancía. Lo siento por el inconveniente, pero le sugiero que hablen directamente con los dueños de la casa. El más joven parecía aliviado. El mayor simplemente asintió con comprensión. Entendido, señora. Hemos visto de todo en este trabajo. No se preocupe. Caminé hacia la calle donde había estacionado mi viejo sedán. Escuché cómo la puerta de la casa se abría violentamente detrás de mí. Mamá, espera. Era Fernando, finalmente moviéndose, finalmente hablando más fuerte. Me detuve, pero no me giré. No quería que viera las lágrimas que ya comenzaban a formarse en mis ojos. No puedes dejarme así. Berenice tiene razón. Eres mi madre. Se supone que debes apoyarme. Me di la vuelta lentamente. Te apoyé durante 20 años, Fernando. Te apoyé cuando tu padre murió y no sabíamos cómo íbamos a sobrevivir el siguiente mes. Te apoyé cuando todos los demás niños tenían 2 padres en las ceremonias escolares y tú solo me tenías a mí. Te apoyé cuando necesitaste dinero para tu negocio, cuando necesitaste consejo, cuando necesitaste a alguien que creyera en ti incluso cuando tú no creías en ti mismo.
¿Y sabes qué? Nunca, ni una sola vez, te lo eché en cara. Nunca te hice sentir que me debías algo. Porque así es el amor de una madre. No lleva facturas. No pone condiciones. Mi voz se elevó sin que pudiera controlarla. Pero esto, Fernando, esto no es amor. Esto es abuso disfrazado de obligación familiar. Y yo ya estoy muy vieja para seguir fingiendo que no veo la diferencia. Berenice había salido también y estaba parada en el umbral de la puerta, con los brazos cruzados. Eres una egoísta, Dayana. Una egoísta que solo piensa en sí misma. La miré con una calma que me sorprendió a mí misma. Tienes razón, Berenice. Soy egoísta. Es la primera vez en 62 años que lo soy, y ¿sabes qué? Se siente liberador. Subí a mi auto. Mis manos temblaban mientras buscaba las llaves en mi bolso. Fernando se acercó a la ventanilla. Mamá, por favor. Podemos hablar de esto. Ven, entra, tomamos un café y... No, Fernando. Ya no. Arranqué el motor. En el espejo retrovisor vi cómo Berenice le gritaba algo a los repartidores, gesticulando exageradamente. Vi cómo Fernando se llevaba las manos a la cabeza, caminando en círculos como un animal enjaulado. Y vi cómo ese mundo perfecto que habían construido sobre mis sacrificios comenzaba a tambalearse. Conduje durante 20 minutos sin rumbo fijo, solo alejándome de esa casa, de esa humillación, de esa farsa. Terminé estacionada frente a un parque pequeño que solía visitar con Fernando cuando era niño. Nos sentábamos en esos mismos bancos a comer helado cuando yo podía permitírmelo. Apagué el motor y finalmente dejé que las lágrimas fluyeran. Lloré por el hijo que había perdido. No a la muerte, sino a algo peor, a la indiferencia cultivada por años de comodidad y entitlement. Lloré por la mujer que había sido, siempre dando, siempre sacrificándose, siempre creyendo que eso era suficiente para mantener el amor vivo. Pero entre las lágrimas, algo más comenzó a crecer. Una semilla de claridad que había estado enterrada bajo capas de culpa maternal y obligación autoimpuesta. Me sequé los ojos y saqué mi teléfono. Tenía 3 llamadas perdidas de Fernando y 2 mensajes de texto de Berenice. Los ignoré. En cambio, marqué otro número. Mi hermano Enrique, abogado, alguien que siempre me había advertido sobre mantener límites saludables, pero a quien yo nunca había querido escuchar. ¿Dayana? ¡Qué sorpresa! Todo bien. Su voz sonaba genuinamente contenta de escucharme. Casi me quiebro otra vez, pero me mantuve firme. Enrique, necesito tu ayuda. Y necesito que no me juzgues por lo que voy a pedirte. Hubo una pausa. Nunca te juzgaría. Dime qué necesitas. Respiré profundo. Necesito que revises todos los documentos legales donde Fernando aparece como beneficiario. La cuenta de ahorros conjunta, la escritura de mi apartamento, todo. Y necesito saber exactamente cuáles son mis derechos sobre el dinero que le presté para su negocio. Enrique no dijo nada por unos segundos. Luego su voz sonó seria, profesional. ¿Qué pasó, Dayana? Pasó que finalmente abrí los ojos. ¿Puedes ayudarme o no? Estoy yendo a tu casa ahora mismo. Prepara café. Vamos a revisar todo. Enrique llegó a mi apartamento 40 minutos después, cargando un maletín de cuero gastado y esa expresión seria que adoptaba cuando estaba en modo trabajo. No me hizo preguntas innecesarias. Simplemente se sentó en la mesa de mi pequeño comedor, aceptó el café que le serví y abrió su laptop. Muéstrame todo, dijo. Saqué la caja de metal donde guardaba mis documentos importantes. Escrituras, contratos, estados de cuenta bancarios, el pagaré que Fernando había firmado cuando le presté los $15,000 para su negocio. Enrique revisó cada papel con la meticulosidad de un cirujano. De vez en cuando anotaba algo en su libreta, fruncía el ceño, volvía a leer. El silencio entre nosotros era cómodo, del tipo que solo existe entre hermanos que se conocen desde siempre. Finalmente, después de casi una hora, cerró la última carpeta y me miró directamente a los ojos. Dayana, legalmente estás en una posición muy sólida. La cuenta de ahorros conjunta puede ser modificada en cualquier momento. El dinero que ahí está proviene de la herencia de tu esposo y de tus propios ahorros. Fernando nunca depositó ni un centavo ahí. Solo lo pusiste como cotitular por si algo te pasaba.
Eso se puede cambiar hoy mismo. Asentí, sintiendo como mi corazón latía más rápido. ¿Y el préstamo? Enrique sonrió con ironía. Ese es el detalle más interesante. Fernando firmó un pagaré con un plazo de devolución de 5 años. Ya pasaron 3. Según este documento, debería haber empezado a pagarte mensualmente desde hace 6 meses. ¿Ha pagado algo? Negué con la cabeza. Me dijo que el negocio estaba en expansión y que necesitaba reinvertir las ganancias. Yo le dije que no había prisa. Pues legalmente sí la hay, dijo Enrique, golpeando suavemente el documento con su dedo índice. Este pagaré es ejecutable. Puedes exigir el pago completo con intereses si consideras que hay incumplimiento. Y créeme, hay incumplimiento claro. Me quedé mirando ese papel, esa firma de Fernando al final del documento. Una firma que él había trazado en esta misma mesa, hace 3 años, prometiéndome que todo estaría bien, que confiara en él. ¿Qué hay de mi apartamento?, pregunté con voz queda. Tu apartamento está únicamente a tu nombre. Fernando aparece como beneficiario en tu testamento, pero eso también puedes cambiarlo cuando quieras. Es tu propiedad, Dayana. Tuya. Nadie puede quitártela ni obligarte a dejarla a quien no quieres. Sentí como algo se aflojaba en mi pecho. Durante años había cargado con la idea de que todo lo que tenía, de alguna manera, ya le pertenecía a Fernando. Que yo era solo una administradora temporal de recursos que eventualmente serían suyos. Pero no era así. Nunca había sido así. Enrique cerró su laptop y me tomó de la mano. Hermana, ¿qué te hicieron? Y entonces le conté todo. Cada detalle de esa mañana. La invitación falsa, los muebles de $45,000, la humillación frente a extraños, el silencio cómplice de Fernando. Enrique escuchó sin interrumpir, pero vi cómo su mandíbula se tensaba con cada palabra. Cuando terminé, él se puso de pie y caminó hasta la ventana. Debí insistir más. Hace años te dije que Fernando estaba volviéndose dependiente, que Berenice lo estaba cambiando. Pero tú siempre lo defendías. Era mi hijo, susurré. Sigue siendo tu hijo. Pero eso no le da derecho a tratarte como un banco ambulante. Se giró hacia mí con determinación. ¿Qué quieres hacer, Dayana? Porque yo puedo ayudarte, pero necesito saber hasta dónde quieres llegar. Cerré los ojos. Pensé en todas las opciones. Podía perdonar, olvidar, volver a ser la madre complaciente. Podía fingir que nada había pasado y esperar a que Fernando eventualmente se disculpara. O podía hacer algo que nunca había hecho, establecer límites reales, consecuencias reales. Quiero que retires el nombre de Fernando de la cuenta de ahorros conjunta. Hoy mismo si es posible. Y quiero que prepares una notificación formal de cobro del préstamo. Tiene 30 días para pagarme o llegar a un acuerdo de pago. Y quiero modificar mi testamento. Enrique asintió lentamente. ¿Estás segura? Esto va a crear un conflicto enorme. El conflicto ya existe, Enrique. Solo que yo era la única que fingía no verlo. Mi hermano sacó su teléfono. Dame 1 hora. Voy a hacer algunas llamadas. El banco está por cerrar, pero tengo un contacto que nos puede atender. Y puedo redactar los documentos esta misma noche. Mientras Enrique hacía sus llamadas en la sala, yo me senté en mi pequeño taller de costura. La máquina seguía ahí, en el mismo lugar donde había estado durante 20 años. Pasé mis dedos sobre la superficie metálica, sintiendo cada rayadura, cada marca de uso. Esta máquina había alimentado a Fernando. Había pagado su educación. Había construido su futuro. Y ahora, iba a ayudarme a construir el mío. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de Fernando. Mamá, por favor contesta. Necesitamos hablar. Berenice está muy alterada. Los de la tienda están amenazando con demandarnos. No puedes hacernos esto. Leí el mensaje 3 veces. No puedes hacernos esto. Como si yo fuera la agresora. Como si establecer un límite fuera un acto de violencia. No respondí. En cambio, abrí la conversación con mi amiga Estela, alguien a quien había descuidado en los últimos años por estar siempre disponible para Fernando. Estela, ¿tienes tiempo para un café mañana? Necesito hablar con alguien. Su respuesta llegó en segundos.
Por fin. Pensé que te habías olvidado de mí. Claro que sí. Te veo mañana a las 10 en el café de siempre. ¿Todo bien? Ahora sí, escribí. Y era verdad. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que las cosas iban a estar bien. No fáciles, pero bien. Enrique volvió con una sonrisa triunfal. Listo. Mañana a las 9 de la mañana tenemos cita en el banco. Van a procesar el cambio de titularidad de la cuenta. Y ya empecé a redactar la notificación de cobro. ¿Quieres revisarla antes de que la envíe? Leí el documento que me mostró en su laptop. Era formal, frío, legal. Nada de emociones. Solo hechos, fechas, montos, cláusulas incumplidas. Es perfecto, dije. ¿Cuándo se la enviamos? Cuando tú digas. Puede ser por correo certificado o puedo entregársela personalmente. Tú decides. Pensé en Fernando recibiendo ese documento. En su cara de sorpresa, quizás de indignación. Pensé en Berenice llamándome dramática, exagerada, cruel. Y pensé en algo más, en que ninguna de esas reacciones iba a hacerme cambiar de opinión. Envíala mañana por la tarde, después de que salgamos del banco. Enrique cerró su laptop. Estoy orgulloso de ti, hermana. Sé que esto no es fácil. No lo es, admití. Pero seguir como estaba tampoco era fácil. Solo era familiar. Esa noche, después de que Enrique se fue, me quedé despierta mirando el techo de mi habitación. Mi teléfono no dejaba de vibrar con mensajes. Fernando había pasado de la súplica a la indignación. Mamá, esto es ridículo. ¿Solo porque no firmaste unos papeles ahora nos vas a ignorar? Eres increíble. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Leí ese último mensaje varias veces. Todo lo que hemos hecho por ti. Me reí sola en la oscuridad. ¿Qué habían hecho exactamente? ¿Invitarme ocasionalmente a su casa? ¿Permitirme ser parte de sus vidas cuando les convenía? ¿Llamarme solo cuando necesitaban algo? No respondí. Apagué el teléfono y lo guardé en un cajón. Al día siguiente, Enrique pasó por mí temprano. En el banco, el proceso fue sorprendentemente simple. El gerente, un hombre de mediana edad que conocía mi historial como clienta antigua, procesó el cambio sin hacer preguntas incómodas. Señora Dayana, a partir de este momento, usted es la única titular de esta cuenta. El señor Fernando ya no tiene acceso ni aparece como beneficiario. Firmé los documentos con mano firme. $42,000. Eso era lo que quedaba de la herencia de mi esposo y de mis propios ahorros. Dinero que yo había guardado pensando que sería para emergencias de Fernando, para ayudarlo cuando lo necesitara. Pero ahora entendía que la emergencia era mía. La emergencia era rescatarme a mí misma. Salimos del banco justo cuando mi teléfono, que había vuelto a encender, comenzó a sonar. Era Fernando. Miré la pantalla pero no contesté. Enrique me observó. No vas a responder. No ahora, dije. Ahora voy a tomar ese café con Estela. Y luego voy a volver a mi casa, a mi taller, y voy a hacer algo que no he hecho en años. Coser algo para mí. El café con Estela fue como volver a respirar después de estar bajo el agua demasiado tiempo. Ella me escuchó sin interrumpir, asintiendo en los momentos correctos, apretando mi mano cuando mi voz se quebraba. Cuando terminé de contarle todo, se recostó en su silla y soltó un suspiro largo. Dayana, llevo 3 años esperando que te dieras cuenta. 3 años viendo cómo te consumes tratando de complacer a alguien que solo te ve como un recurso. Sus palabras dolieron porque eran verdad. Pero es mi hijo, Estela. ¿Cómo se supone que una madre cierre la puerta a su propio hijo? Ella tomó su taza de café, pensativa. No estás cerrando ninguna puerta. Estás poniendo un cerrojo para que no entren a robarte. Hay una diferencia enorme. Tenía razón. Como siempre. Estela había sido viuda también, había criado a 2 hijos sola, y ambos ahora la visitaban cada semana, la llamaban a diario, la incluían genuinamente en sus vidas. No por obligación, sino por amor real. ¿Sabes qué es lo más triste?, le dije. Que yo creí que estaba construyendo un vínculo inquebrantable con Fernando. Pensé que tanto sacrificio crearía un lazo de gratitud, de amor profundo.
Pero solo creé dependencia. Y cuando dejé de ser útil de la manera que él quería, dejé de importar. Estela negó con la cabeza. No dejaste de ser útil. Dejaste de ser explotable. Y eso los asustó. Pasamos 2 horas en ese café, planeando cosas simples que había abandonado por estar siempre disponible para Fernando. Un viaje corto a la costa que Estela llevaba años proponiéndome. Retomar las clases de baile que había dejado porque los sábados por la tarde eran cuando Fernando a veces llamaba. Pequeñas cosas que sumadas mostraban cuánto de mí misma había sacrificado en el altar de la maternidad. Cuando volví a casa, encontré a Fernando sentado en los escalones de mi edificio. Se veía terrible. Ojeras profundas, ropa arrugada, el cabello despeinado. Se puso de pie cuando me vio llegar. Mamá, gracias a Dios. He estado llamándote todo el día. Pasé junto a él hacia la puerta del edificio. Lo sé. Vi las llamadas. ¿Y no pensaste en contestar? Estoy desesperado. La tienda nos está amenazando con una demanda. Berenice no deja de llorar. Todo es un desastre. Me detuve con la llave en la cerradura. Fernando, ¿en algún momento de este día te preguntaste cómo estoy yo? ¿Cómo me sentí ayer cuando me usaron como cajero automático sin mi consentimiento? Él parpadeó, confundido, como si la pregunta fuera incomprensible. Mamá, esto es serio. Pueden demandarnos por incumplimiento de contrato. ¿Entiendes la gravedad? Entiendo perfectamente la gravedad. Lo que no entiendo es por qué esa gravedad tiene que ser mi responsabilidad. Abrí la puerta. Fernando me siguió adentro. En mi apartamento, se dejó caer en el sofá con dramática desesperación. No puedo creer que me estés haciendo esto. Soy tu hijo. Tu único hijo. Me senté frente a él, manteniendo distancia. Exactamente por eso me duele tanto, Fernando. Porque no eres un extraño que me falló. Eres la persona por la que sacrifiqué todo. Y me trataste peor que a un extraño. Fue idea de Berenice, dijo rápidamente. Ella pensó que no te importaría ayudarnos. Yo le dije que debíamos hablarlo contigo primero, pero ella insistió en que sería una sorpresa agradable. Lo miré fijamente. No me mientas. No ahora. Tuviste 1000 oportunidades de detenerla ayer. De decir, no, mi madre no va a pagar esto sin consultarla. Pero no dijiste nada. Te quedaste ahí, callado, esperando que yo simplemente cediera como siempre he hecho. Fernando se pasó las manos por el rostro. Estoy bajo mucha presión, mamá. El negocio no está yendo tan bien como aparentamos. Berenice tiene expectativas altas. Sus padres nos juzgan constantemente. Necesito mantener las apariencias. ¿Y yo qué soy en esa ecuación? El fondo de emergencia para mantener apariencias. Mi voz se elevó sin que pudiera controlarla. Trabajé 20 años, Fernando. 20 años de turnos dobles, de renunciar a vacaciones, a ropa nueva, a cualquier lujo, para que tú tuvieras oportunidades. Y ahora resulta que todo eso fue para que pudieras comprar sofás de lujo para impresionar a los padres de tu esposa. Se produjo un silencio tenso. Fernando miraba el suelo. Finalmente habló, con voz más baja. Sé que cometí un error. Lo siento. Pero mamá, necesito tu ayuda. Siempre me has ayudado. ¿Por qué ahora es diferente? Porque ayer algo se rompió, Fernando. Algo que no sé si puede repararse. No fue solo el dinero. Fue el engaño. Fue la falta de respeto. Fue darme cuenta de que para ti soy un medio, no una persona. Él levantó la vista, y por primera vez vi algo parecido a comprensión genuina en sus ojos. O quizás era solo miedo. ¿Qué quieres que haga? Dime qué quieres y lo haré. Respiré profundo. Quiero que devuelvas el dinero que te presté hace 3 años. Los $15,000. Tienes 30 días para pagarlos o para llegar a un acuerdo de pago realista. Su rostro palideció. ¿Qué? Mamá, no tengo ese dinero ahora. Si lo tuviera no estaría en esta situación. Entonces tendrás que encontrar la manera. Así como yo encontré la manera de trabajar doble turno para pagar tu universidad. Así como encontré la manera de prestarte ese dinero cuando nadie más confiaba en tu negocio.
Ahora te toca a ti encontrar la manera. Fernando se puso de pie bruscamente. Esto es venganza. Me estás castigando por un error. No, Fernando. Esto es justicia. Y si para ti la justicia se siente como castigo, quizás deberías reflexionar sobre eso. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Enrique. Notificación de cobro enviada por correo certificado. Él la recibirá mañana oficialmente. Fernando vio mi expresión y entendió. Ya lo hiciste oficial, ¿verdad? Ya fuiste con abogados. Fui con mi hermano, que casualmente es abogado. Sí. Se rió sin humor. Increíble. Mi propia madre demandándome. No te estoy demandando. Te estoy cobrando un préstamo legítimo que firmaste y que has incumplido. Hay una diferencia. Fernando caminó hacia la puerta. Antes de salir se giró una última vez. Berenice tenía razón sobre ti. Siempre te hizo la víctima, la mártir. Pero resulta que eres tan egoísta como cualquiera. Sus palabras pretendían herirme, pero curiosamente no lo lograron. Porque en ese momento me di cuenta de algo fundamental. Su aprobación ya no era necesaria para mi paz mental. Si cuidarme a mí misma después de décadas de cuidarte a ti es egoísmo, entonces acepto el título con orgullo. Cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. Me quedé sola en mi apartamento, en el silencio que siguió a su salida. No lloré. Ya no tenía más lágrimas para esa versión de Fernando. La versión que había construido en mi mente, el hijo agradecido y amoroso, no existía. Quizás nunca existió. Y tenía que hacer las paces con eso. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. Dudé antes de contestar. Señora Dayana. Era una voz femenina que no reconocí. Sí, ¿quién habla? Soy Patricia, de Muebles Eleganza. Lamento molestarla. Conseguimos su número a través de su hijo. Él nos indicó que usted había acordado pagar la mercancía entregada ayer, pero tenemos un problema con el pago. Respiré profundo. Patricia, lamento que esté en medio de esto, pero yo nunca acordé pagar ninguna mercancía. Mi hijo y su esposa hicieron esa compra sin consultarme. No tengo ninguna obligación legal con su tienda. Hubo una pausa. Entiendo. Es que ellos insistieron mucho en que usted había aceptado cubrir el costo. Incluso nos dieron su nombre y teléfono como referencia de pago. Pues les mintieron. Y le sugiero que proceda con las medidas legales que correspondan contra los verdaderos compradores. Yo no firmé ningún documento con su empresa. Patricia suspiró. Comprendo, señora. Disculpe la molestia. Procederemos con la recuperación de la mercancía entonces. Haga lo que tenga que hacer. Buenas tardes. Colgué. Inmediatamente después recibí 5 llamadas seguidas de Berenice. No contesté ninguna. Luego llegaron los mensajes, cada uno más histérico que el anterior. Dayana, ¿qué le dijiste a la tienda? Ahora quieren llevarse todo. Eres una persona horrible. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu propio hijo? Fernando está devastado por tu culpa. Espero que puedas dormir tranquila sabiendo el daño que causaste. Leí cada mensaje sin responder. Luego bloqueé su número. Por primera vez en años, me sentí liviana. Como si hubiera estado cargando un peso invisible que finalmente había soltado. Esa noche, por primera vez desde que todo comenzó, dormí profundamente. Sin pesadillas. Sin culpa. Solo el silencio reconfortante de una conciencia tranquila. A la mañana siguiente me desperté con una claridad mental que no había experimentado en años. El sol entraba por la ventana de mi habitación iluminando el pequeño taller de costura que había sido mi refugio durante décadas. Me preparé un café tranquilo, sin prisa, sin el nudo en el estómago que solía acompañarme cada vez que pensaba en Fernando. Estaba empezando a desayunar cuando escuché golpes insistentes en mi puerta. Miré el reloj. 7:30 de la mañana. Sabía quién era antes de abrir. Fernando y Berenice estaban en el pasillo. Ella tenía los ojos hinchados de llorar, él lucía como si no hubiera dormido en toda la noche. Mamá, gracias a Dios que estás aquí. Fernando intentó entrar, pero bloqueé la entrada con mi cuerpo. ¿Qué quieren? Berenice prácticamente me empujó.
¿Qué queremos? ¿En serio preguntas eso? Los de la tienda van a venir hoy a las 10 a llevarse todos los muebles. Van a dejarnos la casa vacía. ¿Tienes idea de la humillación? La miré sin parpadear. Sí, tengo una idea bastante clara de lo que es la humillación. La experimenté hace 2 días en tu sala. Fernando intervino, tratando de sonar razonable. Mamá, sé que nos equivocamos. Lo admito. Pero esto ya se salió de control. Berenice habló con sus padres y ellos están furiosos. Dicen que les hicimos quedar mal. Su padre conoce gente importante, y esto podría afectar mi negocio. Entonces quizás debiste pensar en eso antes de intentar estafarme, dije con calma. Berenice explotó. No fue una estafa. Eres su madre. Se supone que las madres ayudan a sus hijos sin condiciones. Las madres sí ayudan sin condiciones. Pero ustedes no pidieron ayuda. Me tendieron una trampa. Hay una diferencia enorme entre pedir y manipular. Fernando se frotó las sienes. Por favor, mamá. Solo llama a la tienda. Diles que vas a pagar. Podemos hacer un plan de pagos, lo que sea. Pero no dejes que nos humillen así. No. La palabra salió firme, definitiva. Ustedes crearon este problema. Ustedes lo resuelven. Berenice dio un paso hacia mí, su voz temblando de rabia. ¿Sabes qué? Eres una vieja amargada que no soporta ver a su hijo feliz. Siempre lo has controlado con tu victimización y tus sacrificios. Pero ahora que tiene una vida real, una esposa real, no lo soportas. Algo dentro de mí se endureció. Berenice, tengo 62 años. He trabajado desde los 14. He enterrado a un esposo, he criado a un hijo sola, he sobrevivido a crisis económicas, enfermedades, pérdidas. No necesito lecciones de vida de alguien que nunca ha tenido que trabajar un día difícil en su existencia. Su rostro se puso rojo. ¿Cómo te atreves? Me atrevo porque finalmente entendí que no tengo nada que perder que valga la pena conservar a costa de mi dignidad. Fernando intentó una última súplica. Mamá, te lo ruego. Solo esta vez. Después nunca más te pediré nada. Lo miré a los ojos, buscando algún rastro del niño que había sido. Fernando, me has dicho, solo esta vez, durante los últimos 5 años. Cuando necesitaste dinero para el negocio. Cuando necesitaste que avalara tu préstamo del auto. Cuando Berenice quería ese viaje a Europa y ustedes no podían pagarlo. Siempre es, solo esta vez. Pero nunca es la última vez. Esto es diferente, insistió desesperado. No, no lo es. Es exactamente lo mismo. Y esta vez mi respuesta es no. Berenice jaló a Fernando del brazo. Vámonos. Es inútil hablar con ella. Es una egoísta sin corazón. Los dejé irse. Cerré la puerta y me recosté contra ella, respirando profundo. Mis manos temblaban ligeramente, no de miedo sino de adrenalina. Había sostenido mi posición. No había cedido. Y el mundo no se había acabado. A las 9:30 sonó mi teléfono. Era Estela. ¿Cómo estás? Vi que Fernando y Berenice salían de tu edificio hace rato. Parecían furiosos. Estoy bien. Mejor de lo que pensé que estaría. ¿Necesitas compañía? Sonreí. Siempre necesito tu compañía. Café. Voy para allá. Estela llegó con pan dulce y esa energía tranquilizadora que solo las verdaderas amigas tienen. Nos sentamos en mi pequeña sala mientras yo le contaba los detalles de la visita matutina. Están desesperados, observó Estela. Y probablemente van a intensificar la presión. Que lo hagan. Ya tomé mi decisión. Me alegra escucharte tan firme. Pero prepárate, Dayana. Cuando la gente está acostumbrada a que cedas, tu resistencia los vuelve irracionales. Tenía razón. A las 10 en punto, mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Era Fernando, llamando una y otra vez. Finalmente contesté. ¿Qué pasa? Los repartidores están aquí. Están empacando todo. Berenice está llorando. Los vecinos están mirando por las ventanas. Mamá, por favor,
Esto es una pesadilla. Escuché ruido de fondo, voces masculinas dando instrucciones, el sonido de muebles siendo movidos. Fernando, yo no creé esta pesadilla. Ustedes lo hicieron. Pero tú puedes detenerla. Su voz se quebró. Solo tienes que hacer una llamada. Solo una llamada y todo esto termina. Tienes razón. Yo podría detenerlo. Pero no voy a hacerlo. Porque si lo hago, estaré enseñándote que manipularme funciona. Que humillarme tiene recompensa. Y ya no puedo vivir así. Escuché cómo le gritaba algo a Berenice, luego su voz volvió al teléfono, más desesperada. Mamá, te lo suplico. Berenice está histérica. Dice que sus padres van a venir y que cuando vean la casa vacía va a ser el fin. Su padre puede arruinar mi negocio con una sola llamada. Entonces quizás Berenice debió pensar en eso antes de gastar $45,000 que no tenían. Ya sé que nos equivocamos, gritó. ¿Cuántas veces tengo que decirlo? Lo siento. Eso es lo que quieres escuchar. No quiero escuchar disculpas obligadas por desesperación, Fernando. Quiero ver cambios reales. Y eso toma tiempo. No tenemos tiempo. Los muebles están saliendo por la puerta ahora mismo. Hubo un ruido fuerte, como si algo cayera. Luego escuché la voz aguda de Berenice gritando, «Cuidado con la mesa. Ese mármol costó $6,000». Uno de los repartidores respondió con voz cansada, «Señora, no podemos ser responsables de los artículos durante la recuperación. Debió pensar en eso antes de no pagar». El comentario del repartidor debió ser la gota que derramó el vaso. Berenice comenzó a gritar histéricamente. «Esto es culpa de esa vieja miserable. Todo es culpa de ella. Arruinó nuestras vidas». Fernando intentaba calmarla, pero ella estaba completamente fuera de control. «Llámala. Dile que es una mala madre. Dile que ojalá nunca la volvamos a ver». Escuché todo esto a través del teléfono. Estela me miraba con preocupación, pero yo mantuve la calma. «Fernando», dije claramente. «¿Sigues ahí?» «Sí», respondió con voz ronca. «Escúchame bien. Voy a colgar ahora. Y no quiero que me llames hasta que estés listo para tener una conversación real. No sobre dinero. No sobre muebles. Sobre respeto y límites. Cuando estés listo para esa conversación, estaré aquí». «Mamá, espera». Colgué. Mi mano estaba sorprendentemente firme. Estela silbó bajito. Eso fue poderoso. Fue necesario. Media hora después recibí un mensaje de texto de un número que no reconocí. Lo abrí y vi una foto. Era la sala de Fernando, completamente vacía. Solo quedaban las marcas en el piso donde habían estado los muebles. El mensaje decía, «¿Feliz ahora? Esto es lo que le hiciste a tu hijo». No respondí. Bloqueé el número. Unos minutos después, otro mensaje de otro número desconocido. Otra foto, esta vez de Berenice sentada en el suelo de esa sala vacía, llorando. «Mira lo que provocaste. Una madre de verdad jamás haría esto». Bloqueé ese número también. Estela me quitó el teléfono de las manos. «Ya basta. No necesitas ver más. Están intentando quebrarme», dije con voz neutral. «Lo sé, pero no lo van a lograr. Porque ya no eres la misma mujer que eras hace 3 días». Tenía razón. Algo fundamental había cambiado en mí. El miedo a perder a Fernando, ese miedo que me había controlado durante años, ya no tenía el mismo poder. Porque me di cuenta de algo. Ya lo había perdido. Lo perdí en el momento en que dejó de verme como su madre y comenzó a verme como un recurso. Y no podía perder lo que ya no existía. Pasaron 3 días de silencio absoluto. 3 días en los que mi teléfono no sonó con llamadas de Fernando. 3 días en los que comenzó a instalarse una paz extraña, casi inquietante por lo inusual. Estela me visitaba diariamente, asegurándose de que no flaqueara. Enrique me llamaba cada noche para verificar que estuviera bien. Y yo, por primera vez en décadas, estaba redescubriendo quién era Dayana sin el peso constante de las expectativas de Fernando. Retomé proyectos de costura que había abandonado. Reorganicé mi taller. Incluso me atreví a comprarme tela cara,
de esa que siempre había considerado un lujo innecesario, y comencé a diseñar un vestido para mí. Color esmeralda, elegante, del tipo que una mujer usa cuando finalmente decide que merece cosas hermosas. Pero sabía que el silencio no duraría. Y tenía razón. El cuarto día, un viernes por la tarde, escuché voces elevadas en el pasillo de mi edificio. Reconocí inmediatamente el tono agudo de Berenice. Me asomé por la mirilla y vi una escena que me heló la sangre. Fernando, Berenice y dos personas mayores que supuse eran los padres de ella estaban frente a mi puerta. El padre de Berenice, un hombre corpulento con traje caro, golpeaba mi puerta con fuerza. «Señora Dayana, abra esta puerta inmediatamente. Tenemos que hablar sobre el daño que le ha causado a nuestra familia». No abrí. En cambio, llamé a Enrique. «Están aquí. Fernando, Berenice y sus padres. Están armando un escándalo en el pasillo. No abras la puerta. Voy para allá. Si continúan perturbándote, llama a la policía». Los golpes continuaron, cada vez más fuertes. El padre de Berenice gritaba amenazas apenas veladas. «Usted no sabe con quién se metió. Yo conozco gente. Puedo hacer que su vida sea un infierno». Mi vecina del apartamento de al lado, la señora Rodríguez, salió a ver qué pasaba. «¿Qué es todo este escándalo? Hay gente mayor que vive aquí. Tienen que irse o llamaré a seguridad». Berenice se giró hacia ella. «Esto no es su problema. Estamos tratando de hablar con una familiar que nos debe dinero». La señora Rodríguez me miró a través de la mirilla, como si supiera que estaba observando. «Dayana es una buena vecina. Lleva años viviendo aquí tranquila. Ustedes son los que están causando problemas. Váyanse o llamo a la policía». El padre de Berenice intentó intimidarla. «Señora, le sugiero que se meta en sus propios asuntos». Pero la señora Rodríguez no se amilanó. Sacó su teléfono. «Estoy llamando a seguridad ahora mismo». Fernando finalmente habló, con voz cansada. «Papá, déjalo. Vámonos. Esto no está funcionando». Pero el padre de Berenice estaba en modo de ataque completo. «No. Esta mujer necesita aprender que no puede tratar así a mi hija. Berenice ha estado llorando durante días por culpa de su egoísmo». Finalmente, abrí la puerta. Pero no completamente, solo lo suficiente para que me vieran, con la cadena de seguridad puesta. «Señor, no sé quién es usted, pero está en mi edificio, frente a mi puerta, amenazándome. Tengo derecho a llamar a la policía». Me miró con desprecio. «Soy Roberto Méndez. Y mi familia no está acostumbrada a ser tratada de esta manera. Usted le debe una disculpa y una compensación a mi hija». «No le debo nada a su hija. Y definitivamente no le debo nada a usted». Berenice se adelantó, con los ojos rojos de tanto llorar. «Dayana, por favor. Mis padres vinieron desde otra ciudad solo para hablar contigo. Al menos escúchalos». «No tengo nada que escuchar. Y ustedes tienen 30 segundos para irse antes de que llame a la policía». La madre de Berenice, que hasta ahora había permanecido en silencio, habló con voz afectada. «Nosotros criamos a Berenice con valores, con respeto por la familia. Nunca imaginamos que su suegra sería una persona tan cruel». Algo en su tono, esa superioridad moral disfrazada de decepción, me hizo reaccionar. Quité la cadena y abrí la puerta completamente. «¿Quieren hablar de valores? ¿De respeto por la familia? Perfecto. Hablemos». Los cuatro entraron en mi pequeño apartamento. El contraste entre sus ropas caras y mi modesto hogar era evidente. Vi cómo la madre de Berenice miraba alrededor con apenas disimulado desdén. Me senté en mi silla del taller de costura. No les ofrecí asiento. Ellos se quedaron de pie, incómodos. «Ustedes», comencé mirando a los padres de Berenice, «criaron a una hija que cree que puede gastar $45,000 sin consultar a quien supuestamente pagará la cuenta. Y ahora vienen a mi casa a exigir que yo pague por su educación fallida». La madre de Berenice jadeó ofendida. «¿Cómo se atreve?». «Me atrevo porque esto es mi casa. Y aquí se dicen verdades». Me giré hacia Fernando. «Tú, mi hijo, al que le di todo, me trajiste aquí bajo engaños para usarme.
No me pediste ayuda. Me tendiste una trampa. Y cuando me negué a caer en ella, en lugar de disculparte, me atacaste. Fernando abrió la boca, pero lo detuve. No. Ya hablaste suficiente durante 3 días de mensajes amenazantes. Ahora me toca a mí. Miré a Berenice. ¿Y tú? Tú que vienes de una familia con dinero, que nunca has trabajado un día real en tu vida, tuviste el descaro de decir frente a extraños que yo tenía dinero de sobra. Como si mi dinero, ganado con mis propias manos, fuera tuyo por derecho. Roberto Méndez dio un paso hacia adelante. Ya basta. Nosotros no vinimos aquí a ser insultados. Entonces váyanse. Nadie los invitó. Su rostro se puso rojo de ira. Usted no sabe con quién está hablando. Yo puedo hacer que Fernando pierda contratos importantes. Puedo arruinar su negocito con una sola llamada. Lo miré fijamente. Adelante. Haga su llamada. Porque si el negocio de Fernando depende de ustedes mantenerlo como rehén, entonces no es un negocio real. Es una dependencia. Fernando palideció. Mamá, no lo provoques. Por favor. ¿Lo provoco? Fernando, ese hombre está en mi casa amenazando a mi hijo y quieres que me quede callada. Enrique llegó en ese momento. Entró sin tocar, vio la escena y su expresión se endureció. ¿Qué está pasando aquí? Roberto se giró hacia él. ¿Y usted quién es? Enrique Vargas, abogado y hermano de Dayana. Y ustedes están violando varias leyes en este momento. Invasión de propiedad privada, hostigamiento, amenazas. Roberto se rió con sarcasmo. ¿Abogado? ¿De qué firma? Probablemente uno de esos abogados de 3 pesos que trabajan en oficinas de mala muerte. Enrique sacó su tarjeta profesional y se la entregó. Vargas y Asociados. 30 años de experiencia en derecho civil y familiar. ¿Quiere que continúe o prefiere retirarse antes de que esto se ponga realmente feo? La madre de Berenice jaló a su esposo del brazo. Roberto, vámonos. Esto es ridículo. Pero Berenice no estaba lista para irse. Se plantó frente a mí, temblando de rabia. Todo esto es tu culpa. Tú arruinaste mi matrimonio. Tú arruinaste mi casa. Tú arruinaste mi vida. Yo no arruiné nada, Berenice. Yo solo dejé de financiar tu fantasía. Berenice se giró hacia Fernando con ojos suplicantes. ¿Vas a dejar que me hable así? ¿Vas a permitir que tu madre me falte el respeto? Fernando miraba el suelo, como siempre hacía cuando tenía que elegir. Berenice lo agarró del brazo, sacudiéndolo. Fernando, di algo. Defiéndeme. Él levantó la vista, y por primera vez vi lágrimas en sus ojos. No puedo más, Berenice. No puedo seguir con esto. Ella retrocedió como si la hubiera abofeteado. ¿Qué significa eso? Significa que estoy cansado. Cansado de las exigencias. Cansado de fingir que tenemos un nivel de vida que no podemos sostener. Cansado de pelear con mi madre por dinero. Roberto explotó. ¿Estás culpando a mi hija? Ella dejó su vida cómoda para casarse contigo. Le dimos todo y así nos pagas. Enrique intervino con voz firme. Señor Méndez, tiene 10 segundos para salir de este apartamento o llamaré a la policía. 1, 2, 3. Esto no se va a quedar así, amenazó Roberto mientras su esposa lo empujaba hacia la puerta. Tengo contactos. Voy a arruinarte, Dayana. A ti y a tu hijo. Berenice lo siguió, llorando dramáticamente. Esto es el fin, Fernando. El fin de todo. Fernando se quedó unos segundos más, mirándome con una expresión que no pude descifrar. ¿Estás feliz ahora, mamá? Esto es lo que querías. Mi voz salió tranquila, casi triste. Lo que quería era respeto. Lo que quería era ser tratada como una persona, no como un cajero automático. Si eso destruyó tu mundo perfecto, entonces ese mundo estaba construido sobre cimientos podridos desde el principio. Se dio vuelta y salió sin decir nada más. Después de que se fueron, me dejé caer en mi silla. Las piernas me temblaban, no de miedo sino de la adrenalina acumulada. Enrique cerró la puerta con llave y se sentó frente a mí.
Dayana, ¿estás bien? Asentí lentamente. Sí. Sorprendentemente, sí estoy bien. Ese hombre, Roberto, es un matón. Gente como él cree que el dinero y los contactos les dan derecho a pisotear a los demás. Pero no te preocupes. Si intenta algo, lo vamos a enfrentar legalmente. Tomé su mano. Gracias, Enrique, por estar aquí, por no juzgarme, por apoyarme cuando decidí hacer algo que todos consideran imperdonable, ponerme a mí misma primero. Él apretó mi mano. Hermana, lo imperdonable fue cómo te trataron. Tú solo respondiste con la dignidad que siempre debiste tener. Se quedó conmigo hasta tarde, asegurándose de que estuviera tranquila. Antes de irse, me dejó el contacto de un cerrajero. Cambia las cerraduras mañana. Por si acaso Fernando tiene llaves. Ya no puedes confiar en que respete tu espacio. Tenía razón. Al día siguiente, un cerrajero vino y cambió toda la cerradura. Ver esas llaves nuevas en mi mano fue simbólico. Una puerta que se cerraba, otra que se abría. Durante la semana siguiente, mi vida tomó un ritmo diferente. Me levanté cada mañana sin el peso de la culpa. Desayunaba tranquila, sin revisar obsesivamente el teléfono esperando mensajes de Fernando. Retomé mi rutina en el taller de costura con una energía renovada. Incluso acepté 2 encargos nuevos que antes habría rechazado por estar siempre disponible para emergencias familiares que nunca eran realmente emergencias. Estela pasó a verme un martes por la tarde y encontró mi apartamento transformado. Había movido muebles, había colgado cortinas nuevas color terracota que hacían que la luz entrara diferente, más cálida. Este lugar se ve distinto, observó con una sonrisa. Tú te ves distinta. Me siento distinta. Como si hubiera estado viviendo en una versión pequeña de mí misma y finalmente pudiera respirar. Nos sentamos con té y galletas que ella había traído. ¿Has sabido algo de Fernando? Negué con la cabeza. Nada. Y extrañamente, no me duele tanto como pensé que dolería. Creo que he estado de luto por el hijo que creí tener durante tanto tiempo, que cuando finalmente vi quién era realmente, el duelo ya estaba hecho. Estela asintió comprensiva. ¿Y el préstamo? Los documentos legales. Enrique envió la notificación formal. Fernando tiene hasta fin de mes para responder. No creo que pague, honestamente. Probablemente termine en un acuerdo de pago a largo plazo o tendré que aceptar una pérdida parcial. Pero ya no se trata del dinero. Se trata del principio. ¿Y si nunca más te habla? La pregunta quedó flotando en el aire. Era la que yo misma me había hecho en las noches de insomnio. Entonces aprenderé a vivir con eso. Porque la alternativa es volver a ser quien era, una mujer que se anula a sí misma para mantener una relación que solo existe cuando es conveniente para la otra persona. Y ya no puedo ser esa mujer. Me estaba matando lentamente. Los días se convirtieron en semanas. Cumplí 63 años en la intimidad, con Estela, Enrique y algunos amigos del taller que había descuidado. Fue una celebración pequeña pero genuina, llena de risas y conversaciones reales. Nadie mencionó a Fernando, aunque todos sabían. En su lugar, hablamos de planes futuros. Estela insistió en el viaje a la costa que llevábamos años postergando. Ya no hay excusas, Dayana. Reservé una cabaña para 2 semanas en abril. Tú y yo, el mar, buenos libros y mejor vino. La idea me llenó de una emoción que no había sentido en años. Está bien. Vamos. Enrique me sorprendió con un regalo inesperado. Abrí una cuenta de inversión a tu nombre. Con parte de tus ahorros, si me autorizas, podemos hacer que ese dinero trabaje para ti, para que tengas seguridad en tu vejez sin depender de nadie. Me emocioné hasta las lágrimas. Nadie nunca había pensado en mi futuro de esa manera. Pues ya es hora de que alguien lo haga. Y ese alguien eres tú misma. Comencé a asistir a un grupo de costura comunitario que se reunía los jueves en el centro cultural del barrio. Conocí a otras mujeres, cada una con sus historias, sus heridas, sus reconstrucciones. Una de ellas, Sonia, era viuda reciente y estaba atravesando el dolor de perder a su compañero de vida. Otra, Samantha, había dejado un matrimonio abusivo después de 20 años y estaba aprendiendo a ser independiente.
Compartir con ellas me recordó algo fundamental. No estaba sola. El dolor, la reconstrucción, la valentía de elegirse a una misma, era un camino que muchas habían caminado antes que yo. Una tarde, mientras cosía junto a la ventana, me di cuenta de que había pasado un mes completo sin llorar por Fernando. Un mes sin sentir ese vacío devastador. En su lugar, había empezado a sentir algo nuevo, curiosidad por mi propia vida. ¿Qué más podía hacer? ¿Qué más quería experimentar? ¿Quién era Dayana sin el rol de madre abnegada? Empecé a hacer listas. Pequeñas cosas que siempre había querido hacer pero que posponía eternamente. Tomar clases de pintura. Aprender a nadar. Visitar ese museo de arte textil que había abierto en la capital. Leer todos los libros acumulados en mi estante. Cosas simples que recuperaban el placer de vivir para mí misma. También tomé una decisión importante. Contraté a una contadora para organizar mis finanzas personales. Por primera vez en mi vida, tuve un panorama claro de mi situación económica. No era rica, pero tampoco estaba en la precariedad que siempre había temido. Con lo que había ahorrado, con la pequeña pensión de mi difunto esposo y con los ingresos de mi costura, podía vivir modestamente pero con dignidad. La contadora, una mujer joven y eficiente llamada Estela como mi amiga, me ayudó a crear un presupuesto realista. Señora Dayana, usted ha sido muy prudente con su dinero. Tiene suficiente para vivir cómodamente si no hace gastos extraordinarios no planificados. ¿Qué tal un viaje a la costa?, pregunté con una sonrisa. Ella revisó los números. Perfectamente factible. De hecho, debería permitirse pequeños lujos ocasionalmente. Ha trabajado toda su vida. Merece disfrutar. Esa palabra, merece. ¿Cuánto tiempo había pasado sin creer que la merecía? Una mañana de sábado, 2 meses después del incidente de los muebles, estaba en el mercado comprando verduras cuando vi a Berenice. Ella también me vio. Por un segundo, nuestras miradas se cruzaron. Vi cómo su expresión pasaba de la sorpresa al desprecio. Esperé que se acercara a hacer una escena, pero no lo hizo. Simplemente desvió la mirada y siguió caminando en dirección opuesta. Algo en ese gesto me confirmó que había hecho lo correcto. No había camino de regreso con gente que te odia por establecer límites. El vestido color esmeralda que había empezado semanas atrás finalmente estaba terminado. Me lo probé frente al espejo y casi no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. No era solo el vestido, aunque era hermoso. Era algo en mi postura, en mi expresión. Una firmeza que no había estado ahí antes. Usé ese vestido para salir a cenar con Estela a un restaurante que siempre había querido visitar pero que consideraba demasiado caro. Pedimos vino. Pedimos postre. Reímos hasta que nos dolió el estómago. Y cuando pagué la cuenta sin culpa, sin ansiedad, sin calcular cuántas horas de trabajo representaba ese gasto, supe que algo fundamental había cambiado en mí. Brindo por ti, dijo Estela levantando su copa. Por la mujer más valiente que conozco. No soy valiente, respondí. Solo estoy cansada de tener miedo. Eso es exactamente lo que es la valentía. De regreso a casa esa noche, caminé por las calles de mi barrio con una sensación de pertenencia que había perdido sin darme cuenta. Este era mi lugar. Estas eran mis calles. Esta era mi vida. Y por primera vez en décadas, era suficiente. No necesitaba la validación de Fernando. No necesitaba ser la madre perfecta que sacrifica todo. Podía ser simplemente Dayana, imperfecta, a veces egoísta, pero finalmente completa. Mi teléfono vibró con un mensaje. Por un segundo, mi corazón se aceleró pensando que podría ser Fernando. Pero era Enrique. El plazo del préstamo vence mañana. ¿Quieres que proceda con las acciones legales si no hay respuesta? Pensé en ello durante el resto del camino a casa. Pensé en Fernando, en cómo sería forzarlo legalmente a pagar. Pensé en las consecuencias, en el conflicto prolongado, en la imposibilidad de reconciliación futura. Y luego pensé en algo más importante, en mi paz mental. Respondí, dame hasta el lunes para decidir. Necesito estar segura de lo que quiero. Enrique contestó inmediatamente, tómate el tiempo que necesites. Esta decisión es solo tuya. Esa noche, antes de dormir, me senté en mi taller de costura renovado. La máquina que me había acompañado durante 20 años seguía ahí, fiel,
constante. Pasé mi mano sobre ella con cariño. Nos queda mucho por hacer, vieja amiga, le susurré. Pero ahora lo hacemos para nosotras. El lunes llegó con una claridad inusual. Me desperté temprano, preparé café y me senté junto a la ventana donde la luz de la mañana iluminaba mi taller. Había tomado una decisión durante el fin de semana, una que me sorprendió a mí misma por su simplicidad. Llamé a Enrique. Hermano, sobre el préstamo. Quiero que le envíes una propuesta final a Fernando. Puede pagarme en cuotas mensuales razonables durante 3 años, sin intereses adicionales. Pero si falla en un solo pago, procederemos con acciones legales inmediatamente. Es mi última oferta. Enrique guardó silencio por un momento. ¿Estás segura? Tienes todo el derecho legal de exigir el pago completo. Lo sé, pero no quiero pasar los próximos años en batallas legales. Quiero vivir. Si acepta, bien. Si no, entonces seguiremos el camino legal y cerraré esa puerta definitivamente. Pero al menos sabré que le di una última oportunidad justa. Eres más generosa de lo que él merece. No lo hago por él, Enrique. Lo hago por mí. Para poder mirarme al espejo y saber que actué con integridad hasta el final. La propuesta fue enviada esa misma tarde. No esperaba respuesta inmediata y no la hubo. La vida continuó su nuevo ritmo tranquilo. Terminé 2 encargos importantes y rechacé uno que habría requerido que trabajara hasta la madrugada. El viejo yo habría aceptado cualquier trabajo sin importar el costo personal. El nuevo yo entendía que mi tiempo y mi salud tenían valor. 3 semanas después, un sobre llegó por correo certificado. Lo reconocí inmediatamente. Era de un notario. Dentro había un documento firmado por Fernando aceptando los términos del plan de pagos. Ninguna carta personal. Ninguna disculpa. Solo su firma al final del documento legal y el primer cheque mensual. Miré ese cheque durante largo rato. No sentí triunfo ni satisfacción. Solo una tristeza tranquila por lo que pudo haber sido y nunca sería. Pero también sentí algo más. Cierre. Llamé a Enrique para confirmar que todo estaba en orden. El documento es válido. Si cumple con los pagos, en 3 años estarás libre de esta situación financiera. Si no cumple, tienes el respaldo legal para actuar. Gracias por todo, hermano. No sé qué habría hecho sin ti. Habrías encontrado la manera. Siempre has sido más fuerte de lo que crees, Dayana. Solo necesitabas recordarlo. Esa tarde, Estela y yo finalmente reservamos el viaje a la costa que llevábamos planeando. 2 semanas en abril, en una cabaña frente al mar. Mientras hacíamos la reserva, ella me miró con esa sonrisa cómplice que solo las verdaderas amigas tienen. ¿Sabes qué es lo mejor de este viaje? Que lo estamos haciendo porque queremos, no porque sobró tiempo después de atender las necesidades de todos los demás. Tenía razón. Por primera vez en décadas, yo era una prioridad en mi propia vida. El grupo de costura comunitario se había convertido en algo más que un pasatiempo. Nos habíamos vuelto un círculo de apoyo genuino. Sonia, la viuda reciente, estaba aprendiendo a reconstruir su identidad más allá del matrimonio. Samantha había conseguido un trabajo y su propio apartamento. Cada jueves compartíamos no solo técnicas de costura, sino historias de supervivencia, de valentía, de mujeres que se negaban a ser definidas por el dolor que otros les causaron. Un jueves, mientras trabajábamos en un proyecto conjunto, Samantha me preguntó algo directamente. Dayana, ¿cómo supiste cuando era el momento de poner límites? Yo pasé 20 años sin poder hacerlo. Dejé mi aguja sobre la tela y pensé cuidadosamente la respuesta. Creo que fue cuando el dolor de quedarme se volvió mayor que el miedo de irme. Cuando me di cuenta de que estaba perdiendo pedazos de mí misma para mantener una relación que solo existía bajo mis términos de sacrificio. Cuando entendí que el amor real no requiere que te anules. Sonia añadió suavemente, y que a veces la persona a la que más necesitas salvar eres tú misma. Todas asentimos en silencio. En ese círculo de mujeres que cosían mientras reconstruían sus vidas, encontré algo que no sabía que necesitaba, una comunidad de iguales, no de dependientes. Pasaron los meses. Fernando cumplió puntualmente con los primeros 4 pagos. Nunca hubo comunicación más allá de los cheques mensuales. No me llamó para mi cumpleaños.
No me contactó en Navidad. Era como si yo hubiera dejado de existir para él fuera del rol de acreedora. Y extrañamente, eso ya no me destrozaba. Había aprendido algo fundamental. Puedes amar a alguien y aún así elegir no estar disponible para que te lastimen. El amor no exige autodestrucción. En abril, Estela y yo finalmente hicimos ese viaje a la costa. 2 semanas de sol, mar y conversaciones profundas. Una tarde, mientras caminábamos por la playa al atardecer, ella me preguntó si me arrepentía de cómo habían resultado las cosas. A veces, admití. A veces extraño la idea de tener una familia unida. Pero ya no extraño la realidad de cómo era esa familia. La ansiedad constante. El caminar en cáscaras de huevo. El medir cada palabra para no molestar. El sentirme siempre en deuda por el crimen de existir y tener límites. ¿Y si Fernando apareciera mañana queriendo reconciliarse? Pensé en eso mientras las olas rompían a nuestros pies. Dependería de por qué quiere reconciliarse. Si es porque finalmente entendió el daño que causó y está dispuesto a construir una relación basada en respeto mutuo, entonces podríamos intentarlo. Pero si es porque necesita algo de mí, entonces la respuesta sería no. Porque ya aprendí que no puedo ser el salvavidas de alguien que insiste en hundirse. Regresamos de ese viaje renovadas. Mi piel estaba bronceada, mi espíritu ligero. El apartamento me recibió con esa familiaridad reconfortante de un espacio que finalmente sentía completamente mío. Retomé mi rutina con energía nueva. Los encargos de costura seguían llegando. Mis finanzas estaban estables. Mi salud era buena. Y por primera vez en 63 años, no estaba esperando que alguien más validara mi existencia. Una mañana de junio, casi 8 meses después del incidente de los muebles, sonó mi timbre. Miré por la mirilla y sentí como mi corazón se detenía un segundo. Era Fernando. Solo. Sin Berenice. Lucía diferente, más delgado, con algunas canas nuevas, la ropa menos ostentosa. Esperé un momento antes de abrir. Cuando lo hice, nos miramos sin decir nada durante varios segundos. «Hola, mamá», dijo finalmente con voz queda. «Hola, Fernando. ¿Puedo pasar? Solo quiero hablar. Te prometo que no vengo a pedir nada». Dudé. Toda mi reconstrucción, toda mi paz cuidadosamente cultivada, podría desmoronarse si abría esa puerta. Pero también sabía que vivir con miedo era otra forma de prisión. «Puedes pasar. Pero solo media hora. Tengo compromisos esta tarde». Era mentira. No tenía nada urgente. Pero establecer el límite de tiempo era importante. Entramos. Le serví agua. Nos sentamos, él en el sofá, yo en mi silla del taller, manteniendo distancia física. «Berenice y yo nos separamos», dijo sin preámbulos. «Hace 2 meses. Ella volvió con sus padres». No dije nada. Solo esperé. Todo se derrumbó después de lo de los muebles. Su padre intentó cumplir sus amenazas de arruinar mi negocio, pero resultó que sus contactos no eran tan poderosos como él creía. Berenice se volvió cada vez más demandante, más frustrada. Un día simplemente empacó y se fue. Seguí sin hablar. Él continuó, las palabras saliendo atropelladamente. «He estado en terapia. El terapeuta me hizo ver cosas que nunca quise admitir. Sobre cómo te traté. Sobre cómo me acostumbré a tomar sin dar. Sobre cómo confundí tu amor incondicional con una obligación de tu parte de solucionar mis problemas». Mis ojos se humedecieron, pero no dejé que las lágrimas cayeran. «¿Y por qué vienes a decirme esto ahora?» «Porque te debo una disculpa real. No una disculpa de conveniencia porque necesite algo. Una disculpa genuina porque finalmente entiendo el daño que te causé». Se puso de pie y se arrodilló frente a mí. Ese gesto me rompió un poco. «Mamá, perdóname. Perdóname por haberte usado. Por haberte faltado el respeto. Por haber olvidado todo lo que hiciste por mí. Por haber sido un hijo egoísta que solo te buscaba cuando necesitaba algo». Las lágrimas finalmente rodaron por mis mejillas. «Fernando, no sé si puedo simplemente perdonar y olvidar. Me lastimaste profundamente. Me hiciste sentir que solo valía por lo que podía darte materialmente. Lo sé. Y no espero que me perdones ahora. Ni siquiera sé si merezco tu perdón.
Solo quería que supieras que lo veo. Veo lo que hice. Y estoy intentando ser mejor. Lo miré realmente, quizás por primera vez en años. Vi arrepentimiento genuino en sus ojos. Pero también vi algo más importante. Vi la posibilidad de que finalmente estuviera creciendo, aprendiendo. El perdón no es algo que pueda darte en una conversación de media hora, dije finalmente. Es un proceso. Y necesito saber que los cambios son reales, no solo palabras bonitas. Entiendo. ¿Podría venir a verte de vez en cuando? Sin expectativas. Solo para reconstruir, poco a poco, si tú me lo permites. Pensé en todas las razones para decir que no. Pensé en proteger mi paz recién encontrada. Pero también pensé en algo que Stella me había dicho en la playa. El perdón no significa olvidar ni volver a como era antes. Significa soltar el veneno para que no te envenene a ti. Puedes venir, dije lentamente. Pero con condiciones. Nada de pedir dinero. Nada de manipulación emocional. Nada de esperar que vuelva a ser la madre que lo resuelve todo. Si vienes como adulto responsable que quiere conocer a su madre como persona, no como recurso. Acepto todas tus condiciones. Se levantó y, tímidamente, extendió los brazos. ¿Puedo abrazarte? Dudé. Luego asentí. El abrazo fue breve, cauteloso. Dos personas reconstruyendo un puente que había sido demolido. Cuando se fue, me quedé sola en mi apartamento. No sabía si Fernando realmente cambiaría. No sabía si lograríamos reconstruir algo genuino. Pero sabía algo con certeza. Yo ya no era la misma mujer que había sido. Y esa mujer nueva no se sacrificaría nunca más en el altar de expectativas ajenas. Me senté junto a mi máquina de coser, la compañera fiel de 2 décadas. Pasé mis dedos sobre el metal gastado y sonreí. Seguimos aquí, le susurré. Y seguimos siendo suficientes. Porque al final aprendí la lección más importante de todas, que el amor propio no es egoísmo, que poner límites no es crueldad, y que a veces, para salvar una relación, primero tienes que salvarte a ti misma. Aprendí que el perdón no siempre une. A veces simplemente te libera.